Chicos, muy buenas tardes. Hoy vamos a continuar trabajando sobre lo que fue la República de la Nueva Granada. La clase anterior estuvimos trabajando sobre unos eventos que sucedieron en esta época, como fue el correo, como fue el ferrocarril y el barco a vapor. Se pusieron en funcionamiento durante esta época de República de la Nueva Granada. Sin embargo, la República de la Nueva Granada, pues recordemos que esta república fue posterior a la Gran Colombia. La Gran Colombia estaba compuesta por Venezuela, Nueva Granada y Ecuador. Entonces Venezuela se separó, Ecuador se separó y solamente quedó pues la Nueva Granada, por eso se llama República. Va desde 1831 a 1858, es una época de muchos cambios, de mucha reestructuración social. Por ejemplo, bueno, viene una reforma, ya vamos a mirar las reformas que se van a producir. Entonces, después de la separación de Venezuela de Ecuador, los territorios de Colombia tomaron el nombre de República de la Nueva Granada. Sus gobiernos buscaron superar los legados de España y el sistema colonial, así como buscaron modernizar el Estado con características europeas y estadounidenses. Es decir, recordemos que en esta época, como lo hemos visto, en Europa estaba viendo la revolución industrial, el capitalismo y demás. Bueno, la idea era venir, traernos todo eso hacia esta nueva república. Eso fue lo que se buscó entre 1831 y 1858. Hacia 1830, es decir, cuando estaba finalizando la Gran Colombia, la independencia ya era una realidad, pero desafortunadamente no pasa lo mismo con las libertades personales, porque en esa misma época se conservaba todavía la esclavitud, la sociedad seguía organizada por el color de piel, solo votaban las personas pudientes de la sociedad, la iglesia cobraba impuestos y sus miembros mantenían unos privilegios muy grandes ante los demás ciudadanos, y la iglesia es la única autorizada para prestar el servicio de educación, entre otras cosas. Pero como les he dicho, se avecinaban unos tiempos de cambio turbulentos, complejos, porque fueron 7 guerras civiles las que vamos a ver hoy, pero fueron muchos cambios. Entonces, ¿cómo arranca esta historia? ¿Cómo arranca? Pues tras la disolución de la Gran Colombia se organiza la Convención Granadina en octubre de 1832 y se funda la nueva república, la República de la Nueva Granada. El primer presidente va a ser José María Obando, que va a estar de transición mientras se hace la constitución y demás, pero el primer presidente como tal elegido va a ser Francisco de Paula Santander, que va a estar gobernando desde 1833 hasta 1837. Es de característica centralista, se establecían los siguientes puntos, entre otros. Por ejemplo, se ratificó la nación bajo la influencia de la Iglesia Católica. Los periodos presidenciales eran de 4 años. El presidente nombraba a los gobernadores, la separación de poderes entre los judiciales, ejecutivo y legislativo, y pues el legislativo era bicameral, es decir, bicameral quiere decir quiere decir dos, ¿no? Entonces, el legislativo es el Congreso, y el Congreso está compuesto por el Senado y por la Cámara de Representantes, por eso es bicameral. Y se considera el ciudadano a los hombres mayores de 21 años que tenían propiedades y sabían leer y escribir. Esta era la democracia, la participación en esta época. Después de que se empieza a crear, esta república empieza a andar, se viene una guerra que es la guerra de los supremos. ¿Qué pasa con la guerra de los supremos? Bueno, después de Santander, este que vemos aquí en blanco y negro fue el presidente que yo ahorita nombré, María Obando, José María Obando. Él fue el primer presidente que tuvo la República de la Nueva Granada, que fue encargado mientras que se organizaba la Constitución del 32, y él es el que se le va a revelar al siguiente presidente después de Francisco de Paula Santander. Se llama José Ignacio Márquez, y él hizo unas reformas, y las reformas básicamente era de quitarle unos beneficios a la iglesia. Y esos beneficios eran, por ejemplo, que en espacios o infraestructura de la iglesia que tenía menos de 8 religiosos, pues se la quitaban a la comunidad religiosa y las convertían en escuela. Esto pasó en Paso. Eh, en las provincias existían los caudillos, que también ya lo vimos en clases pasadas. Entonces, el señor José María Melo, al igual que Córdoba, en Antioquia y demás, eran caudillos y se rebelaron porque estaban incómodos con este gobierno. Porque es que José Ignacio Márquez era más de corte bolivariano que de corte santanderista, y quienes se rebelan, los superiores o los supremos que se rebelaron, eran los caudillos de las provincias que eran más santanderistas.
Entonces se opusieron y exigieron una instauración de un gobierno federal. La tensión entre los santanderistas y los bolivarianos llevó a la guerra de los supremos. Dejó aproximadamente entre 3.400 y 4.000 muertes. Finalmente, el gobierno de Ignacio Márquez sale vencedor, bueno, no sale vencedor, sino que ya sale Ignacio Márquez, llega otro gobernante, y ese otro gobernante llamado Pedro Alcántara, es quien toma la rienda del país y al final termina ganando esta guerra, pues el Estado como tal. Sin embargo, pues eso fue liderado, bueno, eso fue liderado, repito, por los supremos, quienes, es decir, esta guerra empezó que porque el presidente mandó a cerrar unos conventos. Sin embargo, los caudillos estaban buscando una excusa para pelear, entonces, contra el gobierno central. Entonces los caudillos miraron el papayazo ahí y ellos, aunque eran liberales y no creían mucho en la iglesia, pues vieron ese papayazo y supuestamente se fueron a defender la fe y la iglesia. Pero lo que buscaban en realidad era quitarle el poder al presidente de ese momento. Sin embargo, pues el presidente terminó su periodo, continuó el próximo presidente que fue Pedro Alcántara de RAN y pues finalmente se gana esa guerra, la gana el Estado. Posteriormente, esos mismos caudillos o supremos se juntan y forman el Partido Liberal. El Partido Liberal se forma en 1848 y un año después se forma el Partido Conservador. Eso también pasa durante la Nueva Granada. El primer presidente de un partido político como tal se llama José Hilario López, él llegó por el Partido Liberal. Y siendo liberal, como les comentaba al principio, esta época se van a vivir muchas reformas. Entonces, en esta época del 49 al 50, el Senado y la Cámara estaban compuestas por más contradictores, perdón, más conservadores. Entonces, Hilario López hizo unas reformas pequeñas, como por ejemplo la supresión del estanco del tabaco, es decir, había unos monopolios del tabaco y suprimió esos monopolios. Hizo que Panamá fuera una zona de libre comercio, creó nuevas provincias, Panamá y demás, eliminó los resguardos eran terrenos indígenas y demás, y obviamente lo que buscaba él era que esos terrenos pues, se volvieran productivos, liberar también en los terrenos, y la abolición de tierras comunales cerca de las ciudades, es parecido al anterior, lo que buscaba era poner a producir la tierra. Entonces, una vez llegan las elecciones de Congreso, se van los conservadores y llegan más liberales, entonces ya hay unas reformas más radicales, como por ejemplo, abolición de la esclavitud. No había podido abolir la esclavitud si los conservadores seguían en el poder, porque los conservadores apoyaban la esclavitud. Eliminación del fuero eclesiástico. Recordemos que los miembros de la iglesia tenían mucho poder y pues le quitaron el fuero, le quitaron todos los poderes que tenían. También eliminaron el cobro de los diezmos y las alcábalas, que eran pues impuestos que cobraba la iglesia, y también liberación de la educación pública. Esas fueron las reformas que el señor José Hilario López lideró. Sin embargo, pues aquí obviamente los conservadores no se iban a quedar quietos, ¿sí? Se vino la primera guerra civil. Sin embargo, me vuelvo un poquito para explicar una cosa del Partido Liberal. Durante el Partido Liberal, pues ellos pedían la abolición de la esclavitud, la libertad absoluta de la imprenta y de la palabra, la libertad religiosa, la libertad de la enseñanza, la libertad de la industria y comercio, el sufragio universal. Todos tenían derecho a votar de una manera directa y secreta, la supresión de la pena de muerte, la abolición de la prisión por deuda, un juicio con jurados, abolición de los monopolios, de los diezmos, bueno, el libre cambio, un impuesto único y directo, la abolición del ejército y la expulsión de los jesuitas. Eso proponían los liberales. Sin embargo, los conservadores eh, querían continuar querían continuar con muchas, es decir, con esas mismas costumbres que dejó el virreinato. Entonces, por eso empiezan a marcarse las diferencias. Y lo que hace que José Hilario López es sacar su partido liberal adelante y sus propuestas liberales. Entonces vino la guerra civil del 53, 53, no, 54 fue la guerra civil.
En el 51 hubo una guerra civil que dejó más de 4.000 muertos. En el 54 viene otra guerra civil porque es que el señor presidente José María Obando promulgó una nueva constitución para dar solución a los problemas de promoción de la libertad individual, que repito, el tema de la esclavitud, eh, el tema del voto universal, ¿sí? Eso fue lo que promulgaba el señor José María Obando. Entonces, viene una guerra civil, aparece el señor general José María Melo, él era, los huevotas y los draconianos eran comerciantes, eran artesanos. Los huelgotas estaban de acuerdo con la liberación total de la economía, como lo plantea el liberalismo. Sin embargo, los draconianos se oponían a la liberación total de la economía, puesto que pues no estaban en condiciones, sin capacidad de competir contra el mercado inglés, francés y estadounidense. Entonces, no tenían cómo competir. Entonces, José María Melo, que era un general, va y da un golpe de Estado a Obando y da una abolición a la constitución que había decretado Obando y vuelve a dejar la constitución anterior. Entonces, eso obviamente dejó una guerra civil, llevó a una guerra civil que dejó más de 4.000 muertes. Entonces, José María Melo eh, lo tumban, viene una retoma del poder, entonces no vuelve Obando, pero vuelve su vicepresidente, que era conservador, Manuel María Mayarino, llega al poder para terminar el periodo de Obando, bueno, él termina el periodo de Obando, él era conservador, por eso aparece el primer presidente conservador, después vamos a elecciones, y en el 57 llega Mariano Espina Rodríguez, él es un conservador un poco más radical, y empieza a reestructurar nuevamente la constitución y a devolverle los derechos a la iglesia. Y a pesar de que eh, él organiza con Mariano Espina Rodríguez, nace la Confederación Granadina, hasta ahí, hasta el 58, termina ya la República de la Nueva Granada. En el 58 al 63 aparece lo que se llama la Confederación Granadina, y Mariano Espina Rodríguez, la Confederación Granadina es un estado federal, sin embargo, él empieza a sacar leyes y decretos donde le va quitando el carácter federal. Pues recordemos que lo federal es que cada federación puede hacer sus propias leyes, sus propios impuestos, su propia legislación como tal. Pero el señor Rodríguez, Ospina Rodríguez, estaba quitando esas libertades a cada federación, por lo que adivinen qué, otra guerra civil entre 1860 y 1862, y esa fue liderada por Tomás Cipriano de Mosquera, quien fue y tumbó al señor Espina Rodríguez y se proclamó como dictador entre el 61 y el 63, y se puso de acuerdo con el resto de las federaciones o el resto de los estados, porque sí, las federaciones que pasaron de llamarse provincias a federaciones, y se pusieron de acuerdo para llamarse Estados Unidos de Colombia. Y esto ocurre en el 63, donde se proclama una nueva constitución política y nace los Estados Unidos de Colombia, que es lo que vamos a ver posteriormente. ¿Listo, chicos? Entonces, eso es lo que quería explicar hoy y ya continuamos en clase.